En el mundo existen miles de iglesias cristianas, cada una con su nombre, su doctrina, su fundador, su forma de interpretar la Biblia, pero muy pocos saben de dónde salió cada una, quién la fundó, en qué año nació y por qué decidió separarse. Hoy, en este documental en audio, vamos a viajar por más de 2000 años de historia. Una historia llena de fe, guerras, política, revelaciones, errores humanos y búsquedas sinceras de Dios. Vamos a recorrer todas las iglesias cristianas más importantes, una por una, desde las más antiguas hasta las más modernas, desde las que surgieron por motivos espirituales hasta las que nacieron por discusiones políticas, culturales o simplemente por diferencias de interpretación. Conocerás qué estaba pasando en el mundo en ese momento, qué motivó cada división y cómo cada fundador dejó su huella en la historia. Pero dejaremos para el final a la iglesia más antigua de todas, la única que no fue fundada por un ser humano, sino por el mismo Jesucristo, la iglesia de donde partió todo el cristianismo que hoy conocemos. Prepárate, porque esta es la historia real, cronológica, profunda y documentada, de quién fundó cada iglesia y cómo llegamos a tener tantas denominaciones hoy en día. Un viaje donde la fe, la verdad y la historia se cruzan, para que cada oyente pueda entender de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Comencemos. ¿Quién fundó tu iglesia? Capítulo 1. La primera separación importante. La Iglesia Ortodoxa Oriental, año 1054. En el siglo XI, el mundo cristiano era uno solo, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. Pero el Imperio Romano ya estaba dividido en dos partes: Occidente, gobernado desde Roma, y Oriente, gobernado desde Constantinopla. En ese ambiente político cargado de orgullo y tensiones, dos figuras chocaron como gigantes: el Papa León IX, líder de la Iglesia Católica, y el patriarca Miguel Cerulario, máximo representante de la Iglesia en Constantinopla. Ambos querían autoridad, ambos querían liderazgo, y ninguno estaba dispuesto a ceder. En el año 1054, después de años de desacuerdos sobre rituales, prácticas y autoridad, el patriarca cerró templos latinos en su territorio, y Roma respondió con una excomunión formal. Oriente devolvió la excomunión, y así nació una nueva iglesia, la Iglesia Ortodoxa Oriental. No la fundó un profeta, no la fundó un reformador, no la fundó un revelador, la fundó una división política y cultural entre dos líderes que no se pusieron de acuerdo. Desde ese momento, Oriente y Occidente caminaron por sendas distintas, aunque conservan sacramentos, tradición apostólica y mucha historia compartida. Capítulo 2. Las iglesias orientales, no calcedonianas. El cisma del año 451, 100 años después de la muerte de Constantino, el cristianismo vivía un intenso debate sobre quién era realmente Jesucristo. ¿Dios? ¿Hombre? ¿Ambas naturalezas? En el Concilio de Calcedonia, año 451, la Iglesia Católica definió que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas en una sola persona. Pero algunos patriarcas de Egipto, Siria y Armenia rechazaron esa definición, afirmando que Cristo tenía una sola naturaleza divina. Ese desacuerdo teológico provocó una ruptura. Así nacieron la Iglesia Copta, la Iglesia Armenia, la Iglesia Siria Ortodoxa. Entre otras, no fueron fundadas por un líder único, sino por patriarcas que rechazaron una decisión doctrinal. La separación fue más teológica que política. Capítulo 3. El nacimiento del protestantismo. Martín Lutero y el año 1517. La ruptura que cambió el mundo. A inicios del siglo XVI, Europa estaba cansada. Corrupción, abusos, venta de indulgencias
y un clima espiritual que necesitaba renovación. En medio de esa tensión aparece un monje alemán, Martín Lutero. El 31 de octubre del año 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, denunciando prácticas de la Iglesia Católica que él consideraba erróneas. Roma le pidió retractarse. Lutero se negó. Esa desobediencia provocó su excomunión. Y sin quererlo, Lutero rompió la unidad de más de 1000 años. Así nació el luteranismo, la primera gran iglesia protestante. Doctrinas clave: salvación por la fe solamente, rechazo de la tradición apostólica, Biblia como única autoridad, rechazo de algunos sacramentos. A partir de Lutero, el cristianismo ya nunca volvió a ser uno solo. Capítulo 4. El anglicanismo. Año 1534. Cuando un matrimonio dividió la iglesia, el rey Enrique de Inglaterra quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón. El Papa no se lo permitió. En lugar de aceptar un no, el rey decidió cortar toda relación con Roma, apoderarse de los monasterios y proclamarse a sí mismo cabeza de la iglesia en Inglaterra. Así nació en el año 1534 la iglesia anglicana. No fue por doctrina, no fue por diferencias bíblicas, fue por política y matrimonio. Hoy es una de las iglesias más grandes del mundo. Capítulo 5. Calvinismo. Juan Calvino, año 1536. Mientras Lutero encendía Alemania, en Suiza aparecía otro gigante intelectual, Juan Calvino. Con mente de jurista, disciplina férrea y visión radical, Calvino propuso una reforma más estricta, centrada en la predestinación, la soberanía absoluta de Dios y la austeridad moral. Su influencia dio origen a reformados, presbiterianos, puritanos, iglesias reformadas holandesas. Calvino no buscaba dividir, buscaba purificar. Pero terminó creando un nuevo sistema teológico que se expandió por Europa y América. Capítulo 6. Presbiterianos. Año 1560. John Knox. John Knox, discípulo directo de Calvino, trajo las ideas reformadas a Escocia. En el año 1560, estableció la iglesia presbiteriana, basada en el liderazgo de ancianos, presbíteros, y una disciplina rígida. Su ruptura con Roma fue teológica y también política, porque rechazó toda estructura jerárquica papal. Capítulo 7. Bautistas. Año 1609. John Smith y Thomas Helwys. En Holanda, un grupo de ingleses perseguidos por su fe decidieron romper con todo lo que oliera a catolicismo o a Estado. Así nacieron los bautistas en 1609. Su doctrina principal: bautismo solo de adultos y libertad religiosa total. Rechazaron sacramentos antiguos, autoridad papal, tradición y hasta el bautismo de niños. Hoy son millones en el mundo. Capítulo 8. Adventistas del Séptimo Día, año 1863. Ellen G. White. Después de una predicción fallida sobre el fin del mundo en 1844, la llamada Gran Decepción, un grupo de creyentes se reorganizó alrededor de las visiones proféticas de Ellen G. White. En 1863 nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día, centrada en guardar el sábado, enfatizar salud, enseñar profecía, esperar el regreso de Cristo. Capítulo 9. Testigos de Jehová. Año 1879. Charles Taze Russell. Charles Taze Russell, influido por grupos bíblicos norteamericanos, rechazó la Trinidad, rechazó la cruz y reinterpretó la Biblia según su propio estudio. Fundó en 1879 la revista La Torre del Vigía, y de ahí nació la organización llamada Testigos de Jehová.
se alejaron de toda tradición cristiana histórica, creando una doctrina completamente distinta. Capítulo 10. Mormones. Año 1830. Joseph Smith. Joseph Smith afirmó recibir revelaciones de un ángel y descubrir unas planchas de oro con un evangelio nuevo. En 1830, fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Creen en libros adicionales a la Biblia, bautismo por los muertos y una visión distinta de la divinidad. Capítulo 11. El Pentecostalismo. Año 1906. El avivamiento de la calle Azusa. A inicios del siglo XX, Estados Unidos vivía una fiebre espiritual sin precedentes. Reuniones de oración, grupos bíblicos en casas y una búsqueda profunda de experiencias con el Espíritu Santo. En ese ambiente surge un hombre humilde, William Seymour, hijo de esclavos, ciego de un ojo, pobre, pero con una fe ardiendo. El 14 de abril del año 1906, en una pequeña casa de madera en Los Ángeles, Seymour comenzó a predicar sobre los dones del Espíritu. La gente empezó a hablar en lenguas, a cantar, a llorar, a caer de rodillas. Vecinos llamaban a la policía diciendo que algo raro estaba pasando. Aquello se convirtió en un fuego espiritual imparable, el famoso avivamiento de la calle Azusa, considerado el nacimiento del pentecostalismo moderno. No lo fundó un teólogo, no lo fundó un rey, lo fundó una experiencia espiritual colectiva que creó miles de nuevas iglesias con un mismo sello: las lenguas, los dones y la adoración intensa. Hoy es uno de los movimientos cristianos más grandes del mundo. Capítulo 12. Asambleas de Dios. Año 1914. Organización del movimiento pentecostal. A medida que el avivamiento de Azusa se extendía, había entusiasmo, pero también desorden. Muchos grupos independientes predicaban, pero sin reglas ni estructura. En 1914, pastores pentecostales de todo Estados Unidos se reunieron en Hot Springs, Arkansas, para organizar algo estable, sólido y con doctrina definida. Así nació la Asociación General de las Asambleas de Dios. No nació por división, sino por necesidad de estructura. Fue creada para unir misioneros, iglesias y evangelistas bajo un mismo propósito: predicar el Evangelio y promover los dones del Espíritu. Hoy es la iglesia pentecostal más grande del planeta. Capítulo 13. Iglesia Cuadrangular. Año 1923. Aimee Semple McPherson. En los años 20, en plena época de cine mudo y radio, emerge una mujer carismática, atrevida y adelantada a su tiempo. Aimee Semple McPherson evangelizaba con dramatizaciones, escenografías y mensajes que atrapaban multitudes. En el año 1923, fundó la Iglesia del Evangelio Cuadrangular en Los Ángeles. Su nombre representa 4 pilares: Jesús Salvador, Jesús Sanador, Jesús bautiza con el Espíritu Santo, Jesús Rey que viene. McPherson fue una estrella mediática, una predicadora única en su generación, y su iglesia se expandió por América Latina y el mundo. Capítulo 14. Iglesias neopentecostales. Años 1960 a 2020. La explosión moderna. Con el paso de los años, el pentecostalismo empezó a transformarse. Nacieron iglesias con música moderna, luces, conciertos, teatro y un mensaje fuerte sobre prosperidad y liberación. Este movimiento no tiene un solo fundador, sino cientos de pastores alrededor del mundo. Ejemplos: Iglesia Universal del Reino de Dios, Cash Luna, Casa de Dios, Hillsong, Pare de Sufrir, Misión Carismática Internacional. Su marca principal: música contemporánea, cultos tipo concierto y mensajes de motivación espiritual.
Es el movimiento más reciente en la lista. Capítulo 15. Iglesia Metodista. Año 1738. John Wesley. Antes de que existieran los pentecostales, el cristianismo de Inglaterra estaba frío, distante, sin pasión. John Wesley, un sacerdote anglicano, vivió una experiencia espiritual profunda en 1738 que encendió su corazón, según sus propias palabras. Comenzó a predicar en calles, plazas y minas, organizándose en grupos pequeños llamados métodos, y de ahí el nombre metodismo. Su enfoque era simple: disciplina espiritual, oración constante y santidad. Con el tiempo, el movimiento se separó del anglicanismo y se convirtió en una iglesia independiente. Capítulo 16. Iglesia Bautista. Año 1609. Libertad total. Los bautistas merecen una explicación más profunda. Nacieron de un grupo de ingleses perseguidos que huyeron a Holanda en busca de libertad religiosa. Allí, John Smythe se convenció de que el bautismo de niños no tenía base bíblica. Rebautizó a sus seguidores y declaró que solo los creyentes adultos podían ser bautizados. Así nacieron los bautistas, defensores de la libertad, de la autonomía de cada iglesia y de la Biblia como única autoridad. Hoy han producido gigantes como Charles Spurgeon y Billy Graham. Capítulo 17. Iglesia Presbiteriana. Año 1560. John Knox. John Knox, escocés fuerte de carácter, estudió bajo Juan Calvino en Ginebra. Regresó a Escocia decidido a reformar su país, y en 1560 estableció la Iglesia Presbiteriana. Se caracteriza por gobierno por ancianos, disciplina estricta, teología reformada, liturgia seria. Fue una reforma profunda, inspirada directamente por Calvino. Capítulo final. La Iglesia Católica. Fundador: Jesucristo. Año 33 después de Cristo. Lugar: Jerusalén. Antes de todas las divisiones, antes de Lutero, antes de Calvino, antes de bautistas, metodistas, adventistas, pentecostales y todas las iglesias modernas, existió una sola iglesia, no una idea, no una denominación, no un grupo humano, sino una iglesia fundada directamente por la boca del Hijo de Dios. Y para entenderlo, no necesitamos opiniones humanas, solo necesitamos la Biblia. Escucha bien. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Jesús no dijo: edificaré una iglesia, edificaré tu iglesia, edificaré una de las iglesias. Dijo: mi iglesia, una, singular, propiedad de Él, y dio nombre al primero que la dirigiría, Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. En la Biblia, dar llaves significa transmitir autoridad. Jesús no se las dio a un grupo, no se las dio a un movimiento, no se las dio a futuros reformadores, se las dio a Pedro. Esa autoridad es el fundamento de la sucesión apostólica, que continúa hasta hoy en los sucesores de Pedro, los líderes de la Iglesia Católica. Apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño. Juan 21, 15 a 17. Jesús resucitado le da a Pedro la misión de pastorear a todos los cristianos, no a una parte, no a una denominación, a todo el rebaño. Eso se llama primacía, y es bíblica. La iglesia comenzó el día de Pentecostés, Hechos 2. Ahí nace la iglesia visible, dirigida por los apóstoles, con Pedro tomando la palabra, predicando, bautizando, estableciendo la doctrina. Esa estructura, apóstoles, obispos, presbíteros, es la estructura que conserva la Iglesia Católica hasta hoy. Históricamente,
solo una iglesia existió durante 1500 años. Desde el año 33 hasta 1054, solo existió una iglesia. La iglesia fundada por Jesús, dirigida por los apóstoles, extendida por los mártires, definida por los concilios, protegida por la doctrina apostólica. Todos los cristianos de los primeros 1500 años eran católicos, aunque no usaban esa palabra como denominación, sino como identidad universal. Católicos, universal, la iglesia para todos los pueblos. ¿Y las demás iglesias? Esta es la verdad histórica. La ortodoxa se separa en 1054. Los luteranos nacen en 1517. Los anglicanos en 1534. Los calvinistas en 1536. Los presbiterianos en 1560. Los bautistas en 1609. Los metodistas en 1738. Los adventistas en 1863, los testigos en 1879, los mormones en 1830, los pentecostales en 1906, las megaiglesias modernas entre 1960 y 2020, todas, absolutamente todas, son fundadas por hombres, siglos después de Jesús. Pero la Iglesia Católica tiene un fundador diferente, Jesucristo, directamente, sin intermediarios. Doctrinas católicas confirmadas en la Biblia Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Mateo 26, 26 a 28. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 6, 1 a 3, 54. Confesión. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Juan 20, 23. Sacerdocio. Haz esto en memoria mía. Mandato sacramental. Lucas 22, 19. Autoridad apostólica. Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Lucas 10, 16. Iglesia visible. Si tu hermano no te escucha, díselo a la iglesia. Mateo 18, 17. Todo está ahí. No hay que inventar nada, ni reinterpretar, solo leer. Conclusión bíblica e histórica. La Iglesia Católica no nace de un hombre, nace de una palabra de Cristo, de una promesa eterna, de una autoridad apostólica y de un Pentecostés que incendió el mundo. Las demás iglesias nacen de desacuerdos, reformas, disputas políticas, interpretaciones personales, rupturas internas, nuevas revelaciones, movimientos culturales, pero solo una nació de la boca de Jesús. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, con Pedro, con los apóstoles, con sucesión ininterrumpida, con doctrina fiel al Evangelio original, con 2000 años sin interrupción, la Iglesia Católica. Si este contenido te abrió la mente, si aprendiste algo nuevo, o si simplemente te hizo pensar, te invito ahora mismo a darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Comparte este documental con tus amigos, con tus familiares, con tus grupos de iglesia, porque mientras más personas entiendan la historia real, mejor podremos dialogar sin prejuicios. Y ahora quiero escucharte a ti. Escríbeme en los comentarios a cuál iglesia perteneces y cómo ves todo lo que explicamos hoy. Tu opinión cuenta, tu experiencia vale, y este es un espacio para aprender entre todos. Dejo el debate abierto en los comentarios. Si estás de acuerdo, dímelo. Si no lo estás, refútame con respeto. Aquí hablamos con base, con Biblia y con historia, y siempre con la intención de buscar la verdad. Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo. Dios te bendiga. Bendiciones.